Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial, donde vamos a trabajar el tiempo condicional progresivo en inglés. La metodología, como siempre, será traducir palabra por palabra del español al inglés una frase con sus respectivas transiciones afirmativa, negativa e interrogativa. Sin más preámbulos, ahí tienen una nueva diapositiva con la primera frase que vamos a traducir en este video. La frase consta de dos partes. La primera es: las hermanas Castro estarían mintiendo descaradamente en la corte. Y la segunda es: si amasen secretamente a los acusados. Ambas partes son de tipo afirmativo. Preliminarmente a la traducción de la frase como tal, debemos empezar por identificar el verbo conjugado de la frase. Y como ustedes ya lo saben, eso lo logramos cambiando el tiempo gramatical de la expresión estarían mintiendo. Ahí tienen en pantalla los respectivos presente, pasado y futuro de la expresión. Están mintiendo, estuvieron mintiendo, estarán mintiendo. Como pudieron ver, mintiendo no varió con los cambios de tiempo. Por lo tanto, estarían es el verbo conjugado de la frase. Todas estas combinaciones de las conjugaciones de estar con gerundio se conocen como tiempos progresivos o continuos. Y la primera parte de la frase que vamos a traducir se encuentra en condicional progresivo. La conjugación estarían no se ve afectada por la quinta regla. A pesar de que el verbo estar está incluido en la quinta regla, solamente sus tiempos presente y pasado son afectados por dicha regla. En últimas, el tiempo condicional del verbo estar se comportará como cualquier otro verbo y se mantendrá el auxiliar en la estructura que tenemos en la parte superior de la diapositiva. El hecho de que esta frase no es afectada por la quinta regla también influye en la ubicación del adverbio descaradamente. En la lección 28 dividimos las conjugaciones compuestas con respecto a la posición de los adverbios en dos grupos. Un grupo mayoritario que comprende el 84% de los tiempos compuestos y un grupo minoritario que comprende solamente el 16% de los casos, concretamente las preguntas de la quinta regla. Como la frase que estamos a punto de traducir ni es pregunta ni es afectada por la quinta regla, la posición del adverbio descaradamente será la misma del 84% de los tiempos compuestos, es decir, después del verbo conjugado. Empecemos entonces con la traducción de la frase. Según la estructura guía en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, cuya traducción al inglés sería The Castro Sisters. Después de traducir el sujeto, vendría el auxiliar en inglés de tiempo condicional, would. Después de traducir el auxiliar vendría el verbo. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, solamente se pueden usar los verbos en infinitivo sin to. Y para esta frase el infinitivo es be. Como ustedes ya saben, todas las palabras que quedaron sin chulear después del verbo son los complementos. Y por lo que vimos en las explicaciones preliminares a la traducción, el complemento que pide ser ubicado después del verbo conjugado es el adverbio. Y su equivalente en inglés es blatantly.
La aparición del adverbio blatantly altera el orden de los complementos de la primera parte de la frase de la siguiente manera. El adverbio es el primer complemento, el gerundio mintiendo es el segundo complemento y el tercer y último complemento de esta primera parte de la frase es el bloque en la corte. Antes de la pronunciación completa de la primera parte, incluyendo estos tres últimos complementos, quiero hacer una aclaración. El artículo la, incluido en el último complemento en la corte, no se traduce al inglés. Entonces, esta primera parte se pronunciaría así en inglés. The Castro sisters would be blatantly lying in court. Después de traducir todas las palabras de la primera parte de la frase, vamos a repetir el mismo proceso con la traducción de la segunda parte de la frase. Pero antes de la traducción, hagamos los análisis correspondientes al verbo conjugado de la frase y al adverbio. El único verbo conjugado de esta primera parte es amasen. Si ustedes recuerdan bien, en la última lección vimos que esta conjugación en español pertenece al pasado del modo subjuntivo. Pero también vimos en esa última lección que en inglés no hay necesidad de complicarse con los modos verbales. No tenemos que preocuparnos por el modo indicativo o el modo subjuntivo de las conjugaciones. Básicamente porque en inglés solamente existe un único pasado simple. Como sabemos que la primera parte que ya tradujimos está en tiempo condicional, simplemente tenemos que aplicar la sencilla regla que aprendimos en la lección pasada. Las frases en tiempo condicional van acompañadas de cláusulas if o even if en pasado. Como ya vimos en anteriores tandas de traducciones de frases, las posiciones especiales de los adverbios dependen del tipo de frase. Esta segunda parte que vamos a traducir es una afirmación simple, y por esta razón el adverbio secretamente se colocará antes del verbo conjugado. Empecemos entonces con la traducción de esta segunda parte, la cláusula del sí. Y propiamente empezaremos con el equivalente en inglés de este conector, que no es el adverbio afirmativo yes, sino la conjunción if. Ya teniendo el conector, podemos proseguir con el sujeto. En español, el sujeto no se encuentra explícitamente expresado en la segunda parte, pero el contexto nos puede ayudar a identificar este sujeto, a identificar quiénes son las personas que aman a los acusados. Y todo parece apuntar a las hermanas Castro. Ahora bien, no hay necesidad de repetir este sujeto, porque podemos reemplazarlo con su pronombre correspondiente, el cual sería el correspondiente a las terceras personas del plural, ellas o ellos, cuyo correspondiente en inglés es they. En condiciones normales, después del sujeto vendría el verbo conjugado, pero en esta oportunidad tenemos un adverbio que pide ser ubicado antes de ese verbo conjugado. Y el equivalente en inglés a este adverbio de modo es secretly. Ya teniendo el adverbio, podemos proseguir con el verbo, que como vimos hace unos minutos, en inglés tiene que ir en pasado simple, por estar incluido en la cláusula del sí que acompaña a otra frase en tiempo condicional. Y para lograr que el verbo quede en pasado, simplemente agregamos la terminación ed, típica de los pasados de los verbos regulares en inglés.
Antes de proseguir con el único complemento de esta cláusula if, quiero hacer dos breves explicaciones con respecto a la conjugación amasen en español. También podríamos haber dicho en español si ellas amaran secretamente a los acusados. Mucho cuidado con confundir esta conjugación con el tiempo futuro amarán. Amaran es grave y sin tilde. Amarán es aguda y con tilde. El único complemento de esta cláusula if identifica a los action recipients, a los que reciben la acción o son afectados por el verbo conjugado. En inglés no hay necesidad de traducir la preposición a. Simplemente se diría the defendants. Y esta sería la pronunciación de la frase completa con sus dos cláusulas, la cláusula del condicional y la cláusula de pasado simple. The Castro sisters would be blatantly lying in court if they secretly loved the defendants. Nueva diapositiva y nueva frase para traducir palabra por palabra. Esta frase también consta de dos partes. La primera es: ellas no estarían mintiendo fácilmente en la corte. Y la segunda parte es: aunque las evidencias no incriminasen directamente al acusado. Como ustedes ya saben, antes de la traducción como tal, preliminarmente hay que definir los verbos conjugados de las frases. Comencemos con el verbo conjugado de la primera parte. Cambiando de tiempo, la expresión estarían mintiendo. Ahí tienen en pantalla los respectivos presente, pasado y futuro de la expresión. Están mintiendo, estuvieron mintiendo, estarán mintiendo. Como pudieron ver, mintiendo no varió con los cambios de tiempo. Por lo tanto, estarían es el verbo conjugado de la frase. Todas estas combinaciones de las conjugaciones de estar con gerundio se conocen como tiempos progresivos o continuos. Y la primera parte de la frase que vamos a traducir se encuentra en condicional progresivo. La conjugación estarían no se ve afectada por la quinta regla. A pesar de que el verbo estar está incluido en la quinta regla, solamente sus tiempos presente y pasado son afectados por dicha regla. En últimas, el tiempo condicional del verbo estar se comportará como cualquier otro verbo y se mantendrá el auxiliar en la estructura que tenemos en la parte superior de la diapositiva. El hecho de que esta primera parte no esté afectada por la quinta regla también influye en la ubicación del adverbio fácilmente. En la lección 28 dividimos las conjugaciones compuestas con respecto a la posición de los adverbios en dos grupos. Un grupo mayoritario que comprende el 84% de los tiempos compuestos y un grupo minoritario que comprende solamente el 16% de los casos, concretamente las preguntas de la quinta regla. Como la frase que estamos a punto de traducir ni es pregunta ni es afectada por la quinta regla, la posición del adverbio fácilmente será la misma del 84% de los tiempos compuestos, es decir, después del verbo conjugado. Empecemos entonces con la traducción de la frase. Según la estructura guía en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, que en este caso es el pronombre personal de la tercera persona del plural
cuyo equivalente en inglés es they. Según la estructura negativa que estamos siguiendo en la traducción, después del sujeto vendría el auxiliar negado. En este caso, la negación del auxiliar de tiempo condicional, would not. Pero en esta oportunidad vamos a usar la contracción, wouldn't. Después de traducir el auxiliar vendría el verbo. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, solamente se pueden usar los verbos en infinitivo sin to. Y para esta frase el infinitivo es be. Como ustedes ya saben, todas las palabras que quedaron sin chulear después del verbo son los complementos. Y por lo que vimos en las explicaciones preliminares a la traducción, el complemento que pide ser ubicado después del verbo conjugado es el adverbio, cuyo equivalente en inglés es easily. La aparición del adverbio easily altera el orden de los complementos de la primera parte de la frase de la siguiente manera. El adverbio es el primer complemento, el gerundio mintiendo es el segundo complemento, y el tercer y último complemento de esta primera parte de la frase es el bloque en la corte. Antes de la pronunciación completa de la primera parte, incluyendo estos tres últimos complementos, quiero hacer una aclaración. El artículo la, incluido en el último complemento en la corte, no se traduce a inglés. Muy bien, la pronunciación de esta primera parte sería They wouldn't be easily lying in court. Antes de repetir el mismo proceso con la segunda parte de la frase, con la cláusula del aunque, hagamos los análisis correspondientes al verbo conjugado de la frase y al adverbio. El único verbo conjugado de esta segunda parte es incriminasen. Si ustedes recuerdan bien, en la última lección vimos que esta conjugación en español pertenece al pasado del modo subjuntivo. Pero también vimos en esa última lección que en inglés no hay necesidad de complicarse con los modos verbales. No tenemos que preocuparnos por el modo indicativo o el modo subjuntivo de las conjugaciones. Básicamente porque en inglés solamente existe un único pasado simple. Como sabemos que la primera parte que ya tradujimos está en tiempo condicional, simplemente tenemos que aplicar la sencilla regla que aprendimos en la lección pasada. Las frases en tiempo condicional van acompañadas de cláusulas if o even if en pasado. Tengan en cuenta también que esta segunda parte es una negación y el verbo conjugado no es afectado por la quinta regla. Por lo tanto, vamos a usar la estructura negativa que vemos en la parte superior de la diapositiva, manteniendo la presencia del auxiliar negado. La última aclaración preliminar tiene que ver con el adverbio directamente. Recuerden que las ubicaciones especiales de los adverbios dependen del tipo de frase. Esta segunda parte es una negación simple, por lo tanto el adverbio se ubicará después del sujeto. Muy bien, ahora sí empecemos con la traducción del español al inglés. Empecemos con el conector aunque, cuyo equivalente en inglés está compuesto por dos palabras, even if. Según la estructura negativa que estamos siguiendo, el primer elemento a traducir sería el sujeto, cuyo equivalente en inglés es the evidences. Normalmente en negaciones simples, después del sujeto vendría el auxiliar negado. Pero en esta oportunidad tenemos un adverbio que pide ser ubicado después del sujeto.
El equivalente en inglés a este adverbio es directly. Como dijimos hace unos minutos, la cláusula del aunque, even if, debe quedar en pasado. Es decir, tenemos que usar la negación del auxiliar de pasado en inglés, did not. También es válida la contracción didn't. Después del auxiliar negado, vendría el verbo en infinitivo sin to, incriminate. Dos breves aclaraciones con respecto a la conjugación incriminasen en español. También es válido decir, aunque las evidencias no incriminaran al acusado. Cuidado con confundir incriminaran con el futuro simple incriminarán. Incriminaran es grave y sin tilde. Incriminarán es aguda y con tilde. Lo único que nos queda faltando es traducir al action recipient, el elemento que recibe la acción, the defendant. Y esta sería la pronunciación final de la frase completa con sus dos partes, la cláusula del condicional y la cláusula del even if en pasado. They wouldn't be easily lying in court, even if the evidences directly didn't incriminate the defendant. Pasemos entonces a la transición interrogativa. Esta nueva frase tiene dos partes. La primera, ¿estarían mintiendo los hermanos Tyler en la corte? Y la segunda, si los acusados fuesen indiscutiblemente sus parientes. Una interpretación gramatical errónea sería asumir que ambas partes son preguntas. En realidad no se están pidiendo dos respuestas para dos preguntas diferentes, solamente una que resuelva el asunto de la mentira en la corte, es decir, la primera parte. Por esta razón, la primera parte será traducida con estructura interrogativa y la segunda con estructura afirmativa. Preliminarmente a la traducción de la frase como tal, debemos empezar por identificar el verbo conjugado de la frase. Y como ustedes ya lo saben, eso lo logramos cambiando el tiempo gramatical de la expresión estarían mintiendo. Ahí tienen en pantalla los respectivos presente, pasado y futuro de la expresión. Están mintiendo, estuvieron mintiendo, estarán mintiendo. Como pudieron ver, mintiendo no varió con los cambios de tiempo. Por lo tanto, estarían es el verbo conjugado de la frase. Todas estas combinaciones de las conjugaciones de estar con gerundio se conocen como tiempos progresivos o continuos. Y la primera parte de la frase que vamos a traducir se encuentra en condicional progresivo. La conjugación estarían no se ve afectada por la quinta regla. A pesar de que el verbo estar está incluido en la quinta regla, solamente sus tiempos presente y pasado son afectados por dicha regla. En últimas, el tiempo condicional del verbo estar se comportará como cualquier otro verbo y se mantendrá el auxiliar en la estructura que tenemos en la parte superior de la diapositiva. El hecho de que esta frase no es afectada por la quinta regla también influye en la ubicación del adverbio claramente. En la lección 28 dividimos las conjugaciones compuestas con respecto a la posición de los adverbios en dos grupos. Un grupo mayoritario que comprende el 84% de los tiempos compuestos y un grupo minoritario que comprende solamente el 16% de los casos,
concretamente las preguntas de la quinta regla. Como esta primera parte no es una pregunta de la quinta regla, la posición del adverbio claramente será la misma del 84% de los tiempos compuestos, es decir, después del verbo conjugado. Según la estructura interrogativa que vemos en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería la cláusula interrogativa. Sin embargo, esta primera parte no está pidiendo una respuesta con información. Simplemente pide una respuesta de sí o no. Lo anterior implica que la cláusula interrogativa desaparece y el primer elemento a traducir sería el auxiliar. En este caso, el auxiliar de tiempo condicional would. Según la estructura interrogativa, después de traducir el auxiliar, vendría el sujeto, cuyo equivalente en inglés es The Tyler Brothers. Según la regla interrogativa que estamos siguiendo, después del sujeto viene el verbo. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, solamente se pueden usar los verbos en infinitivo sin to. Y para esta frase el infinitivo es be. Como ustedes ya saben, todas las palabras que quedaron sin chulear después del verbo son los complementos. Y por lo que vimos en las explicaciones preliminares a la traducción, el complemento que pide ser ubicado después del verbo conjugado es el adverbio, cuyo equivalente en inglés es clearly. La aparición de este adverbio altera el orden de los complementos de la siguiente manera. El adverbio es el primer complemento, el gerundio mintiendo es el segundo complemento, y el tercer y último complemento de esta primera parte de la frase es el bloque en la corte. Antes de la pronunciación completa de la primera parte, incluyendo estos tres últimos complementos, quiero hacer una aclaración. El artículo la, incluido en el último complemento en la corte, no se traduce al inglés. Entonces, esta primera parte se pronunciaría así en inglés. Would the Tyler Brothers be clearly lying in court? Después de traducir todas las palabras de la primera parte de la frase, vamos a repetir el mismo proceso con la segunda parte, la cláusula del sí. Pero antes de la traducción, hagamos los análisis correspondientes al verbo conjugado de la frase y al adverbio. El único verbo conjugado de esta segunda parte es fuesen. Si ustedes recuerdan bien, en la última lección vimos que esta conjugación en español pertenece al pasado del modo subjuntivo. Pero también vimos en esa última lección que en inglés no hay necesidad de complicarse con los modos verbales. No tenemos que preocuparnos por el modo indicativo o el modo subjuntivo de las conjugaciones. Básicamente porque en inglés solamente existe un único pasado simple. Como sabemos que la primera parte que ya tradujimos está en tiempo condicional, simplemente tenemos que aplicar la sencilla regla que aprendimos en la lección pasada. Las frases en tiempo condicional van acompañadas de cláusulas if o even if en pasado. La última aclaración preliminar tiene que ver con la posición del adverbio indiscutiblemente. Si ustedes recuerdan bien, en la lección 27 habíamos dicho que la posición especial de los adverbios depende del tipo de frase. Esta segunda parte, esta cláusula del if, es una afirmación con verbo de la quinta regla.
Y a este tipo de frases les corresponde la tercera posición especial de adverbios después del verbo conjugado. Según la estructura afirmativa de la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, que se encuentra antecedido por el conector sí. Recuerden que el equivalente en inglés a este conector no es el adverbio afirmativo yes, sino la conjunción if. Y esto se diría en inglés if the defendants. Después del sujeto vendría el verbo, el equivalente en inglés a la conjugación fuesen. Por lo que vimos en las explicaciones preliminares, el equivalente en inglés a fuesen es simplemente el pasado simple del verbo conjugado. Sin embargo, en español tenemos un problema para identificar el verbo, porque fuesen es conjugación de dos verbos diferentes, del verbo ser y del verbo ir. Cambiar el tiempo gramatical de la expresión también ayuda a resolver este dilema. Comparemos las conjugaciones en tiempos futuro y condicional de los verbos ser e ir y veamos cuál opción suena mejor en este contexto. Primero usemos el verbo ir. En futuro, ¿los acusados irán indiscutiblemente sus parientes? En condicional, los acusados irían indiscutiblemente sus parientes. Ahora veamos qué pasa con el futuro y condicional del verbo ser. Los acusados serán indiscutiblemente sus parientes. Los acusados serían indiscutiblemente sus parientes. Como las frases solamente tienen sentido con conjugaciones del verbo ser, el equivalente en inglés de fuesen es el pasado simple del verbo to be correspondiente a las terceras personas del plural. Y ese dato se encuentra subrayado con rojo en sus cuadros de colores, es decir, were. Recuerden que en español existen dos conjugaciones del pasado subjuntivo, y también se podía haber dicho si los acusados fueran indiscutiblemente sus parientes. De acuerdo a las explicaciones preliminares, tenemos un adverbio que pide ser ubicado después del verbo, y su equivalente en inglés es undeniably. Y para terminar haría falta el action recipient, el elemento afectado por la acción. En la frase original en español, este elemento incluye el posesivo sus. Ya hemos hablado en varias ocasiones de la ambigüedad de este posesivo en español. Pero el contexto de la frase da a entender que estos parientes le pertenecen a los hermanos Tyler. Y como los hermanos Tyler están ubicados en la tercera persona del plural, vamos a usar en la traducción el posesivo correspondiente a dicho recuadro, es decir, their relatives. Y la frase completa, con su primera cláusula en tiempo condicional y su segunda cláusula en tiempo pasado, se pronunciaría así. Would the Tyler brothers be clearly lying in court if the defendants were undeniably their relatives? Y así hemos llegado al final de esta lección gramatical. El próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.